Estoy usando, estoy usando otra forma de enviar los audios, porque yo los envío por WhatsApp, pero resulta ser que tengo tanta gente a quien enviar audios por WhatsApp que a veces se me olvida a quién le he enviado y a quién sí y a quién no. Entonces opté por una macro que hice de tal manera que va a coger una dirección del link y la va a enviar a un grupo de números de teléfono que yo ya tengo que comparto con ellos, que son como 50 personas, y ahí va creciendo. Entonces yo simplemente meto el número de teléfono y escribo un mensaje, le pongo el link y ¡pum! Y se fue. Y ya tienes control de quién. Sí, sí, sí. Entonces, voy a compartir los audios así. Algo te llegó, me imagino, en estos días. Sí, sobre el pecado. Ajá, No lo sí. he visto, No. pero tengo que verlo. La idea de enviar eso, porque esos son 700 personas que les envié eso, para que si quieren saber sobre el pecado y cosas de esas, cómo regresar al cielo, entonces entren a ese canal. Para eso Es envié una eso. invitación. Es una invitación, Sí, sí. ok. Y cada viernes estoy enviando ese otro link. Entonces hoy estamos aquí en la casa de los hermanos Ramírez. Entonces Dios nos ha reunido y es una gran bendición, y vamos a leer y vamos a ver cuál es el mensaje que tiene nuestro Señor para hoy, para nosotros que estamos acá reunidos y también para aquellas otras personas que van a escuchar este audio. Vamos a ver en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, una historia de un paralítico de Bethesda. Entonces lo vamos a ir mirando, no como la historia como tal y el milagro como tal, sino que quiero motivarlos para que mientras voy leyendo puedan detectar cuáles son las palabras claves que abren el verdadero mensaje. Yo quería... Vamos a leer San Juan capítulo 5. Dice así, esta Biblia que voy a usar tiene un subtítulo que dice El paralítico de Bethesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has
sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y como ya es costumbre en mí, y lo repito, siempre lo voy a seguir repitiendo hasta que Dios me permita a mí hacerlo. Y es que siempre que nuestro Dios nos reúne alrededor de su palabra, de su voz, ¿verdad? Él lo que Él quiere es salvar a la persona que está escuchando. Y la Biblia enseña que hay dos tipos de salvación: la salvación del pecado de muerte y la salvación de la vida cotidiana, o mejor dicho, de el pecado de no muerte. Aprovecho para decir que el pecado de muerte es el pecado que entró en la humanidad en Génesis 3 por medio de la influencia de la serpiente, y que el apóstol Pablo claramente lo tiene bien identificado como que el pecado antes de Adán y Eva ya existía y que entró en la humanidad. Y también el apóstol Pablo tiene bien identificado que la condenación que entró a la humanidad es generado por un solo pecado. Todo eso nos da una clara indicación de que el pecado con que la humanidad fue condenado es uno, singular, uno. Y que ese pecado, antes del huerto del Edén, antes de Adán y Eva, ya existía. Entonces, eso es lo que quiero decir, es que el pecado que está hablando la Biblia, por el cual la humanidad es condenado, no es un tema de moral, no es un tema de inmoralidad. Porque la Biblia enseña en Génesis 2, el primer mandamiento, cuando Jehová le dice a Adán, en ese momento Eva no está, y Jehová le dice a Adán, le da un mandamiento, le dice que de todos los árboles del huerto puede comer, pero del árbol que tiene el fruto del bien y del mal, dice Jehová que no coma, porque si come tiene una consecuencia: ciertamente morirás. Por esa razón, siempre que se está leyendo la palabra, siempre tenemos que tener apuntado la salvación del pecado de muerte, o sea, ciertamente morirás. Y después de ser salvos de ese pecado de muerte, también la palabra de Dios y la bendición que nuestro Señor Jesús quiere darnos es que Él quiere seguir salvándonos a nosotros de la dinámica de la vida, de cosas dentro de la dinámica de la vida, que la Biblia lo menciona como los pecados de no muerte. Redondeando esto último, lo que quiero decir es que la salvación es una gran bendición, porque realmente la palabra de Dios quiere protegernos y salvarnos, primero de este Satanás, esta serpiente antigua, y después quiere ayudarnos en la dinámica de nuestra vida para que nosotros disfrutemos este tiempo que Él nos permite vivir físicamente en este cuerpo, para que podamos vivir plenamente y seamos usados como herramientas de nuestro Señor Jesús para testificar de que nuestro Señor Jesús continúa trabajando en favor de nosotros. Para ir entendiendo la salvación que está aquí en San Juan capítulo 5, uno de los secretos, una llave que abre la enseñanza de la salvación,
es ubicarnos nosotros como que yo soy ese enfermo por 38 años. Porque si nosotros lo leemos aquí bien claro, este enfermo por 38 años no tiene nombre. Entonces eso abre el espacio para que por medio de el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos revele a nosotros y nos diga, yo soy ese enfermo por 38 años. Podría estar enfermo del pecado de muerte y también podría estar enfermo del pecado de no muerte. Y sin esperanza. Y sin esperanza. Pero resulta ser que Jesús pasó y está pasando por aquí. Y Él nos hace una pregunta y nos dice, ¿quieres ser sano? Entonces tenemos que mirar esa pregunta que nuestro Señor Jesús nos dice. Y nos enseña aquí, en esta dinámica, esta conversación que tiene Jesús, nos enseña cómo debemos, o más bien, a ver cómo es, el error que esta persona, la respuesta que esta persona le da al Señor Jesús. Entonces nos enseña que nosotros no debemos de cometer ese error, pero si lo cometemos, y ya en el corazón de nuestro Señor Jesús quiere salvarnos de la parálisis en que estamos, Él no le hace caso a nuestra conversada. Bueno, hasta aquí he hablado mucho y los he cansado mucho. Entonces voy a como hacer un resumen y abro el espacio por si quieren agregar algo. El resumen que quiero hablar es que en estos 16 versículos de esta historia, de este paralítico, realmente es para nosotros, es para mí, es para un familiar mío, es para alguna persona que va a escuchar este audio. Y aquí en esta historia está la salvación del pecado de muerte y del pecado de no muerte. También está muy bien identificado la oposición de este Satanás que no quiere que se predique este tesoro de la salvación. Porque en la figura de los fariseos y los escribas, bueno, aquí no dice fariseos escribas, aquí dice los judíos perseguían a Jesucristo. Hoy en día es lo mismo. Sanar en el día de reposo. Sí, hoy en día le dan más importancia a la ley, ¿verdad?, que realmente a la bendición de la salvación. Entonces persiguen a Jesús porque Jesús trabaja en el día de reposo. Y los religiosos que le dan más importancia a la ley persiguen la gracia, persiguen la salvación, porque Jesús quiere salvar en día de reposo. Pero lo que las personas no saben es que realmente el reposo es la salvación. De eso está hablando. Entonces, en el fondo, no se trata del milagro de que un paralítico ya puede seguir caminando. No está hablando de eso, sino que espiritualmente está hablando de que somos paralizados o nacemos paralizados espiritualmente, nuestro espíritu y nuestra alma, de tal forma que nos tiene en un lecho, paralizados. Entonces el Señor Jesús con su palabra quiere salvarnos. ¿Quién nos tiene paralizados? El dueño de este mundo. El dueño de este mundo nos tiene paralizados.
Bien, entonces, no sé si alguien quiere compartir algo y si no, pues continúo desarrollando un poco más. No, toma tu lecho y anda. O sea, si yo tomo mi lecho, doy testimonio. Si yo no lo tomo, nadie va a decir de que yo era el paralítico, pero si yo lo tomo, Qué lindo, sí. estoy dando testimonio de que yo era el paralítico. Ajá. Sencillamente, y no lo está diciendo si usted quiere. No, es una orden. Es una orden. Qué lindo, sí. Y sucio es el hecho, ¿eh? 38 años de estar ahí Sí. sobre ese lecho. Perdón. No se preocupe. No. ¿Cómo sigue Mariela? Ahí está. Ella está muy bien, pero está exigiéndose mucho en la prueba y eso le genera tensión. Ay, sí, lo apagué. Lecho y anda. Le da una orden específica. O sea, si yo imagínense que yo voy al hospital, estoy en el hospital durante tanto tiempo y me está pidiendo que coja la cama que yo andaba en el hospital y me la lleve. Para que todo el mundo vea. Para que todo el mundo vea que yo estuve en el hospital. Que soy sano, que me sanó, que él me sanó. ¿Cómo fue que dijiste que levantarse y no llevar la camilla es no dar testimonio? Es no dar testimonio. Sí, no, es cierto. Nadie va a saber. Sí. Los que conocían. Nadie, solo los que lo conocían. Y Sí. que eran muy pocos porque nadie se arrimaba ahí, si solo había ese montón de enfermos ahí, ¿quién se iba a arrimar? Sí, también dijiste algo muy lindo que el Señor Jesús, ¿cómo fue que? Él da la orden. Él da la orden. Él no le está preguntando si si usted desea. Dice, si quiere. Entonces le preguntó, y aquí dice, toma tu lecho y anda. Y nada más, ni una sola palabra más. O sea, el paralítico estaba ahí esperando que el agua se moviera para meterse. Y él no estaba esperando que alguien llegara para decirle, toma tu lecho y anda. Eso fue lo que le dijo Jesús. No le dijo, sé sano o nada. Sí, claro. Le preguntó, ¿quieres ser sano? Le preguntó. Sí. Lo que sucede, digamos, Jesús de todas formas, él ya sabía Claro. de este 38, de este Sí. hombre. Sí. Y simplemente le pregunta a él, no porque Jesús quiere cumplir una condición, sino que es para nosotros. El mensaje ahora es para nosotros y nos dice, porque nosotros, digamos, como que todavía no estamos en una camilla, ¿verdad? Pero quiere decir, perdón, aunque no estamos en una camilla paralizados, pero sí estamos paralizados. Paralizados por un montón de cosas. Digamos, si tenemos una angustia, la angustia nos tiene paralizados. Si tenemos un dolor aquí, otro dolor allá, entonces se nos hace hacemos escenarios ahí en nuestra mente y nos paraliza. Sí, o nos llena de angustia el Sí. corazón. Entonces, ahora, digamos, por decir algo, usted puede compartir con su chiquita y le dice, vea, precisamente la palabra de hoy en la noche, quiero que usted la tome para usted. O sea, el Señor Jesús le está diciendo, te voy a sanar. Y de una vez le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Verdad? Entonces es una... ¿Qué significa el hecho? ¿Eso? ¿Tiene algún significado? Lecho. El lecho. De hecho es la cama. Venga, ven por ahí. ¿Cómo es? El chante. El chante. El chante. Sí, Pero es que hay otra cosa. El príncipe de este mundo tiene potestad sobre esa persona que tiene 38 años. De estar enfermo. Y Jesucristo viene y le dice, ¿quiere ser sano? Si él contesta sí, el reino de Satanás se está sometiendo. Pero, sí. Si él contesta no, el reino de Satanás no se está sometiendo.
Ajá, por eso no le dice nada, no le dice ni sí ni no, sino No. que de ahí no, es que no me puedo. Y es que los cojos tenían más oportunidad de Claro. llegar, o los mancos, o Él los. dice, es que yo Pero él, no me puedo mover. paralítico, Y estaba de siempre último pegado. en la fila, estaba de último en la fila. O sea, él está esperando que se moviera mientras se movía. Tenía que venir alguien y coger los palos de un lado y de otro y hacerlo así tirado por allá. ¿Y quién? Y ya tenía 38 años y no había tenido ni una sola oportunidad. O tal vez alguna vez se remojó en el Pero estanque. a ver, qué interesante eso que dice Jenny, en el sentido de que o sea, él sabía que estadísticamente era imposible, pero seguía ahí, Sí, 38 años. Seguía intentando ver. ¿verdad? qué Y eso momento es ser uno, eso es un reflejo para nosotros. Ser uno Nosotros terco. somos tercos y seguimos, Cerco de fe. sí, seguimos intentando resolver un problema, Algo que no funciona. ¿sí? Y los familiares tenían que venir a ponerlo todos los días en la mañana. Pues no, él vivía ahí. O sería que le llevaban comida ahí. ¿Sí? ¿Y quién lo llevaba al baño? Nos decía el pastor. El pastor soy Y yo. si vemos la parte menos Olía. ¿A qué olía ese lecho? sí. Entonces, cuando él andaba ahí, le llegaba el olor, como dice Gerardo, para que no se le olvide. Le llegaba el olor. Claro. ¿Quién era yo? ¿Cuál es mi origen? ¿De dónde me sacó? Andaba un salveque ahí atrás de Diondititico. El dionditico orines. Sí, sí. A Gerardo, la una ven, y a voy la a, dos, dice voy a Lucía. retomar un poquito aquí la enseñanza, y los aportes tuyos me enseñan mucho, a mí y a los que escuchan. Entonces, vamos a empezar a mirar lo que ya sabemos y está ahí, pero que nuestro Señor quiere que nosotros lo tengamos presente. Jesús significa Salvador. Entonces, el trabajo de nuestro Señor Jesús es la salvación. Entonces, es la salvación del pecado de muerte y también la salvación del pecado de no muerte. De no muerte. Entonces, la historia comienza y dice que el pueblo judío estaba inmerso en una fiesta, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que Jesús, ¿verdad? Subió a Jerusalén, porque todo el pueblo judío, Estaba celebrando una fiesta. una fiesta De las fiestas esas. de las fiestas Pero no nombra cuál. no dice cuál de las fiestas es, De las fiestas que ellos. sí, que de digamos, tradicionales, digamos. sí, de los que son 7 fiestas los que ellos celebran. Pero dice, subió Jesús a Jerusalén. Eso es muy importante porque él, aunque estaba ahí dentro de su pueblo, él siempre iba hasta su Padre. Jerusalén es el cielo, Sí, porque uno dice subió. ¿Y dónde estaba? Que subió ¿verdad? Él subió al cielo a Jerusalén. para estar, digamos, en comunión con su Padre. Ah, ya. Entonces, dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es la figura de Moisés. O sea, Moisés sube al monte y conversa con Jehová. Y pasa días, y el pueblo esperando, va, y volviendo a ver, ¿y a qué hora vendrá Y mientras hizo Moiso? una fiesta. ¿verdad? Entonces, es la misma idea. Entonces, para que nosotros podamos ir entendiendo, entonces el Señor Jesús nos dice aquí en el versículo 2, dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Entonces ve, dice que en Jerusalén, ¿qué hay? 2 cosas. Hay una puerta de las ovejas y a la par de la puerta de las ovejas hay un estanque. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere decirnos la palabra?
La palabra quiere decirnos que todas esas personas están encerradas, están encerradas en ese pórtico. Claro. O sea, ¿qué quiere decir? Que están sometidas al pecado, están sometidas a Satanás, A la enfermedad. a la A enfermedad. la desesperación. Porque, sí, contame. No, porque Jesús una vez dijo que era lo mismo ser sano que ser salvo. Ajá, Al estar enfermo es que está en pecado. sí. Claro. Y está encerrado, Y están... Pero qué curioso que la par había una puerta de las ovejas. sí. Sí, Entonces, lo que el Señor está mostrando es, están metidos en el pecado, están encerrados, paralizados, no están encerrados ahí, las ovejas están encerradas. Ahora le voy a decir por qué. Pero a la par también está la salvación. las ovejas. La No, puerta. el pozo de Bethesda. Ah, Pero no desde la óptica humana de que de tiempo en tiempo, sino de la gracia. Pero centrémonos en que la humanidad está encerrado ahí, porque dice que hay una puerta a las ovejas. ¿Qué quiere decirnos? El Señor Jesús dice en el Evangelio de, Él es la puerta. que creo que es el Evangelio capítulo Él es 10, la puerta. que Él es el pastor, Ajá, pero también es la puerta. correcto, y que Él dice que San Juan capítulo 10 y dice, versículo 3, versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, ¿qué quiere decir? El Señor Jesús llegó a la puerta de las ovejas, pero Él quería salvar. Él en el mundo espiritual está llamando a sus ovejas, pero las ovejas tienen la mirada puesta en un mito, Sí, exacto. en una religión, en una leyenda, en un supuesto. Entonces lo que realmente la palabra de Dios quiere decirnos, Y tiene vea, la fe puesta en una cosa equivocada. una cosa equivocada. Entonces el Señor Jesús quiere decirnos, vea, hay que venir al estanque. Pero ¿cuál es este estanque? El que tiene 5 pórticos. O sea, no solamente está la puerta de las ovejas, sino que la gracia tiene 5 puertas para poder accesar a la salvación. ¿Y cuáles son? 5 pórticos, porque el número 5 cinco es la gracia. es la gracia. Ah, La salvación es un don, un regalo. yo quiero imaginarme esa escena. Entonces, ¿son cosas diferentes o es igual? Él estaba en ese estanque que tenía 5 puertas. 5 pórticos. 5 pórticos es como 5 Ujú. puertas, ¿no? No, como 5 posiciones que usted puede 5 arcos. Sí, que usted puede Entrar accesar al pozo y sacar agua. Por las que usted puede entrar. Por las 5. Por las 5. Ujú. Y Donde él estaba en ese lugar, digamos que este es el paralítico, ahí está el pozo, y ese pozo tiene 5 puertas, Sí. pero él está afuera, sí, él está afuera. dice que cerca de la puerta de las ovejas, o sea, está la humanidad encerrada, pero cerca de ese encierro, cerca de este Satanás, que es el pecado que tiene encerrado la humanidad, está la salvación. Está la salvación y la gracia. Pero La puerta de las ovejas también es, quiere decir que está a la par del templo. O sea, la puerta de las ovejas es donde se llevan las ovejas para hacer el sacrificio, el holocausto. también tenés razón. Quiere decir que estaba a la par del templo del pueblo. Que estuviera cerca. De hecho es así, porque dice el Señor Jesús aquí más adelante, le dice,
14, después le halló Jesús en el templo Sí. y le dijo, o sea, todo estaba ahí cerca, ¿va? Entonces, sí, lo que quiero es que veamos que siempre la palabra de Dios está identificando el pecado y la salvación. ¿Cuál es el pecado? Que sus ovejas están encerradas en esa puerta. O sea, esa puerta es la señal de que detrás de esa puerta están las ovejas encerradas. Están, ¿cómo se llama? Sometidas al pecado. Que tiene que venir el buen pastor, le dice al portero, que es Satanás, le dice, ábrame. Ok, la otra parte es, ¿por qué solo a esa a ese paralítico Ajá. y no a los Donde demás? había tantos. Claro, porque, y aquí es, digamos, parte de toda la enseñanza que hay para poder contrastar de qué es lo que nos pasa actualmente. Entonces, nos venden aquí en el mundo occidental, en esta parte del mundo, supuestamente seguidores de Jesucristo, nos venden un mensaje equivocado y nos meten como la salvación, o como meten una leyenda, un mito, un supuesto, como algo más importante que los 5 pórticos. Que Jesucristo. Entonces, yo me imagino que el Señor Jesús pasó por la puerta de las ovejas y no dice, pero en San Juan capítulo 10 dice que Él llama. O sea, seguramente Él pasó por ahí y llamó y nadie escuchó su voz. Todo el mundo estaba viéndola. Porque todo el mundo estaba centrado. Correcto. Todo el mundo estaba centrado en un mito, en una leyenda, en un supuesto. En algo tangible. Que eso es muy fuerte, pero muy fuerte. Es una... Bueno, es que también puede ser que también ese ángel no sea el reino de Dios, sino que sea el reino de Satanás. Claro. Porque de está hecho, distrayendo el pueblo. Claro. Porque recuerde que los demonios hacen milagros igual que los que hizo Moisés. Claro. Tiraron su vara y también se convirtió en serpiente, igual que Moisés. O sea, claro. Si él pone la enfermedad en una persona, para él es muy fácil quitarla, porque él la puso. Claro. Sí. Pero está distrayendo a la persona. Claro. Yo me pongo a pensar que a los católicos les pasa eso porque que es más fácil ver a María y a los santos, a todos los santos que tienen, orarle a un santo, que ver a Jesucristo. Yo le decía a Jenny que estoy yendo los martes a compartir ahí donde está mamá, y no tenés idea cómo Dios me da, o sea, es que yo lo disfruto tanto porque todos ellos están así. Ay, qué lindos. Pero así, ¿verdad? Una cosa, pero bien concentraditos, ¿va? Si se descuida lo dejan. ¿Sí? Y sedientos de escuchar. Sedientos de escuchar. Usted los oye ahí en los audios y ¿verdad? Tal vez todos están con un rosario. Sí. Rezando. Es lo que quiero decirle. Resulta ser que la primera vez que fui, digamos, habían como unos 10, 12. Ya la segunda vez ya habían como 20. Y la tercera vez, bueno, es que ya, bueno, no sé en qué número voy, pero el martes que fui, estaba lleno. Solamente una señora, que le digo yo a Jenny, decidió ser católica. Molesta, decidió apartarse y tenía una emisora religiosa católica con una conversada que se tenía ahí, la persona que hablaba, que yo pude identificar que era un tema católico. ¿Qué cosa? ¿Ah? Si yo no llego, no pasa nada, pero ahora que yo llego, decidió ser católica. O sea, decidió mirar si se movía el agua, sí o no. Voy a parar un momento este audio acá, un segundo, para hacer otro audio.